Una disculpa, generalmente después de días lluviosos o situaciones climáticas me queda así de lento el internet y bueno, por estas razones que no podía incluso cambiar de pantalla para poder iniciar la transmisión del día de hoy. También por esta razón no tengo, la banda ancha está menos de lo que generalmente se supone que debe de estar y no estoy transmitiendo en el en vivo por esta misma razón. Y pues bueno, esa es la situación de no la demora. Yo estoy conectado desde hace rato, pero para poderles dar acceso, no, está muy lenta la computadora. Bueno, el internet. Vamos a dar inicio a esta séptima sesión de los espacios abiertos de aprendizaje. Es la primera de la semana de integración. Y en esta semana de integración van a estar trabajando dos actividades, las cuales tienen el doble de valor que las actividades que estuvieron realizando de manera ordinaria en el resto de las semanas anteriores. En esta semana tienen que realizar dos cuestionarios formativos, los cuales también estarán puntuándose al doble de las calificaciones ordinarias. Tienen la participación en el foro de aprendizaje, tienen también la participación en el foro integrador titulado Poesía Digital y obviamente el desarrollo de el proyecto integrador. En esta séptima sesión nos vamos a enfocar un poco más en el desarrollo del proyecto integrador porque es bastante común que en el inicio del desarrollo de estas actividades pues hayan un montón de dudas relacionadas con cómo se va a compartir el proyecto integrador para incluirlo en la actividad, en el formato de la actividad integradora. Entonces, por esta razón es que se inicia esta semana, la semana de integración, analizando o revisando esta actividad porque es en donde generalmente se tiene más dudas y una de las más preocupantes o las que parece, vaya a inquietarles un poco más es que la plataforma de Pixton pide la suscripción para que ustedes puedan compartir la actividad, bueno, lo que llevan de avances de su historieta. Entonces, para evitar que esta situación pues les altere, les preocupe, que aunque la misma plataforma les proporciona la solución, vamos a ver cuáles son las posibles opciones que ustedes tienen antes de trabajar en Pixton y en caso de que ya estén trabajando en Pixton, cuáles son las opciones que tienen para compartir tengan en sus diapositivas o en sus viñetas que ya estén trabajando. Entonces nos vamos a la semana 4 y en la semana 4 obviamente tienen los recursos de la semana de integración, pero hay uno en específico que es el que nos interesa que quede bien comprendido. Y es para saber más cómo usar Pixton.
En este recurso, obviamente, se nos menciona que una de las opciones, ni la principal ni la mejor, para desarrollar la historieta es mediante la plataforma de Pixton. Yo a título personal sugiero que utilicen Canva porque está la prepa en línea en colaboración con Canva desde hace más de un año y ustedes al ingresar con su correo electrónico institucional tienen el servicio de Canva completamente gratuito, ¿vale? Entonces, creo yo que esa sería la opción más viable, la mejor opción, pero por alguna razón que todavía no estoy muy seguro, la misma plataforma nos propone trabajar con Pixton. Pixton tiene sus herramientas, una de ellas es que puedes seleccionar entre una amplia variedad de escenarios preestablecidos para que después de haber diseñado tus personajes, de haber pues sí, diseñado ya los personajes que vas a estar copiando y pegando en cada una de estas viñetas, pues puedes seleccionar los escenarios o los lugares que se acomoden más para el desarrollo de la historia que estás realizando. Aparte de estos dos, de Pixton y Canva, pues se nos mencionan algunos otros. Yo siempre he tenido algunas dificultades para trabajar con programas y trabajar programas de diseño gráfico y trabajar el diseño gráfico en sí. Y a mí realmente estos tres que tenemos aquí me parecen que son un poco más profesionales, ¿no? Tanto Make Believe como Witty Comics como Storyboard That tienen más recursos o tienen más, ¿cómo decirlo? Más elementos especializados para el desarrollo de la historieta como tal, pero obviamente, pues, o por lo menos para mí me resultan un poco más, complejos, ¿no? Cada una de estas plataformas, vean, tiene su propio, tutorial, ¿vale? Para el desarrollo de la historieta. Si, por ejemplo, nunca en la vida habían usado Canva, suponemos, aquí se te proporcionan los tutoriales para que le dediques el tiempo suficiente al desarrollo de la parte gráfica de tu historieta. Ahora, la parte que siempre, nunca falta por ahí un correo electrónico o un mensaje de alguien aterrorizado o aterrorizada porque Pixton les quiere cobrar. Entonces, la misma solución, ¿no? Ante esta situación, que obviamente pues Canva es un servicio, no es un servicio gratuito, y va a solicitar un cobro, ¿no? Y obviamente pues también por el cobro una membresía. Entonces, aquí mismo se les da la opción por la que ustedes pueden optar para pues evitar el pago de la membresía, ¿no? Te dicen que vayas guardando tus viñetas, les hagas las adecuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, cuando tú tratas de dar el compartir, o mejor dicho, te da ahí la opción de exportar, es cuando en ese momento te pide tu, tu contribución, ¿no? O que compres la membresía. Hace aproximadamente 4 años, eh, cuando hice yo el primer intento de trabajar con Pixton, te daba la opción de una prueba gratuita de 7 días. Me parece que ya no, esa nada más estuvo, creo que pues, todavía lo que se estuvo trabajando en pandemia y y nada más, ¿no? Ahora me parece que no, me parece que directamente te va a solicitar la suscripción a la membresía. Entonces, vean aquí en este mismo recurso de cómo usar Pixton, aparece la primera posible solución. Bueno, realmente sería la segunda porque renglones más arriba te menciona que si no deseas usar Pixton, puedes incluso utilizar este, las diapositivas de PowerPoint, ¿no? Esa sería, creo que, la primera. Pero también, en caso de que ya estés usando Pixton, aquí se señala qué es lo que puedes hacer o qué es lo que debes de hacer. Te dice, termina de editar tu historieta, toma captura de pantalla
aquí hice de la historieta, yo sugeriría que de cada una de las viñetas que ya has ido realizando y después te dice aquí, bueno, puedes insertarla en un documento de Word o puedes insertarla en tus diapositivas de PowerPoint y ahora sí subirla en Google Drive, en Dropbox, en Mega o en cualquier servicio de la nube donde tú decidas, ¿no? También a título personal, yo, me gusta sugerir que utilicen Google Drive porque Google Drive también tiene, si ustedes acceden desde su correo electrónico institucional, tienen su propia, tienen su propia cuenta y al momento de compartir, siempre te aparece la opción de compartir con todo el personal de la prepa línea CEP, ¿no? En el caso de los compañeros que no comparten sus documentos de manera pública. Y bueno, ya comparte el enlace donde se solicita. Y esta es pues la opción que la misma plataforma, si la misma plataforma te está sugiriendo que utilices Pixton, bueno, pues entonces esa es la opción que se te puede dar. Ahora, ya tienes tus capturas de pantalla, ¿no? Vamos a suponer. ¿Qué haces con ella? ¿Dónde las colocas o qué vas a hacer, ¿no? A partir de esta parte. Vamos a suponer que ya tienes tú tus capturas de pantalla, que ya tienes avanzado, ya estás casi por entregar tu proyecto integrador. Bueno, ahora, ¿qué hago? ¿Dónde pego, dónde comparto las, las viñetas que ya llevo yo avanzadas en esta actividad? Bueno, vámonos al documento como tal y vamos a rescatar un poco de lo que decían los tutoriales que les he estado compartiendo desde el foro de novedades. Esta opción, que realmente pues es como una salida un poco más fácil de todo este embrollo del desarrollo de la historieta, creo yo que sería una opción sobre todo muy viable para parte de los compañeros de la prepa en línea CEP que tienen más edad y que se acostumbraron a trabajar exclusivamente con la paquetería de Office. Y en esta situación, la recomendación que a mí se me hizo más de lo pertinente es, ok, ya tienes tú tus imágenes, tus diapositivas, ¿qué puedes hacer? No te dice, bueno, ya tienes tú tus imágenes, tienes tú tus avances, lo que puedes hacer es abrir un cuadro, perdón, una tabla cualquiera, y dependiendo del número de viñetas que tú tengas, pues es el número de casillas que le vas a poner a tu tabla. Eh, Me preguntaban como cuál sería el aproximado ideal para evaluar o para el desarrollo de este proyecto integrador. Yo sugeriría que fuera un aproximado de unas 6 viñetas, lo cual nos da tener el espacio suficiente para 2 viñetas de planteamiento, 2 viñetas de desarrollo, 2 viñetas de conclusión, abordando aquí que estamos mencionando esta parte. Otra opción sería que entremos directamente al buscador y, y trabajemos directamente con una plantilla para cómic. Y nos van a salir opciones como estas. ¿Por qué sugiero? Bueno, si nosotros trabajamos directamente en una plantilla,
vamos a tener ya la estructura organizada propiamente que tienen las viñetas, ¿vale? Le da o le permite dar la fluidez o la organización que tienen los eventos dentro de una historieta, lo cual no tendríamos, por ejemplo, si trabajamos con diapositivas o con PowerPoint, pues porque prácticamente lo que estamos haciendo es más bien como mm, no una presentación, sino más bien un video o algo similar, ¿no? Se le quita un poco esta parte de la fluidez o del formato característico que tienen las historietas. En tal caso, pues podemos optar por copiar o tomar alguna plantilla y ya en la plantilla ustedes pueden ir colocando las capturas de pantalla que tienen o que han estado realizando ya sea Pixton, Canva o a lo mejor incluso hasta en PowerPoint o no sé, ¿no? En algún editor de imágenes y no necesariamente en una plataforma en línea. Historieta, yo entiendo y soy bastante consciente que pues al ser un proyecto final es una actividad que va a requerir una cantidad importante de tiempo para desarrollar el trabajo gráfico, ¿no? Y a veces eso pues pudiera, no sé, ser una carga significativa el desarrollo que ustedes se les proporcionó, ¿no? Que ustedes descargan y que tienen que contestar. Entonces, vean ustedes aquí que tiene tres secciones. No, son dos secciones y tres puntos, ¿vale? La primera sección es lo referente al proceso creativo, no, al análisis literario de una obra y al ser lo referente al análisis literario, pues hay algunos pasos. Unos pasos que ustedes deben de ordenar y clasificar, ordenar del 1 al 30 según sus propios criterios, es el orden que deben de tener o deben de seguir para analizar una obra literaria y aparte los tienen que clasificar para ver si estos se corresponden con análisis del fondo o análisis de la forma. Me detengo aquí porque es común que luego envían documentos que omitan esta parte y al omitir esta parte generalmente ocurre que me ordenan, no sé, escogen unos 15 nada más de estas opciones y me las ordenan del 1 al 15 solamente, ¿no? Entonces, no se trata de eso, tienen que quedar ordenados del 1 al 30 y también todos deben de quedar clasificados. Sea que tú, no sé, aunque tú estés escogiendo 25 de fondo y 5 de forma, no importa, pero todos deben de quedar clasificados, tanto de si son de fondo como si son de forma. Aquí me gusta señalar que no contamos con preguntas, con, con preguntas correctas o incorrectas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí en el resto de la actividad, van a tener que argumentar por qué los ordenaron o por qué los clasificaron de esta forma. Aquí que es el punto número 2. En este punto número 2, ustedes tienen que argumentar y ojo, te solicita un texto de entre 5 y 10 líneas, te va a pedir que aquí argumentes por qué has decidido tú clasificarlos de esta forma. Repito, no hay no hay respuestas correctas o incorrectas. Tú puedes darme los argumentos de por qué decidiste agruparlos o por qué decidiste clasificarlos de esta forma. Ahora, aquí resaltado con gris, tenemos unas preguntas. Estas preguntas son preguntas retóricas y son el inicio de la segunda parte de esta actividad. Son preguntas retóricas porque nos invitan a reflexionar y no son
no se deben contestar. Estas preguntas deben de ser el fundamento o la base que nos hagan desarrollar el proyecto integrador como tal. O sea, tú, cuando me han preguntado también de qué trata, ¿no? De qué trata la historieta, y no es como que haya un tema en específico. Tú puedes escoger de estos cinco incisos o estas cinco preguntas, cuál es el tema que vas a abordar más o vas a desarrollar dentro de tu historia. Mencionar, pues lo que hemos aprendido aquí en el módulo, ¿no? Ficción, mundos posibles, elementos lúdicos, características de la vida cotidiana y obviamente pues ubicarlas dentro de un tipo de contexto. Y bueno, me está señalando aquí que estamos a unos minutos ya de cerrar y me gustaría ver si tienen alguna pregunta o si no, continúo. Vamos a ver, al ingresar al link para el formulario de asistencia me da las preguntas, más bien arroja que ya no se aceptan más respuestas. Ah, ok, déjame checar esta parte. Listo, ya están habilitadas las respuestas. No, no, bueno, yo sugeriría, qué bueno que preguntas esta parte, Yasmín, porque aquí nosotros fomentamos esta parte de la referenciación como parte de una obligación ética y académica, pero qué bueno que preguntas, porque, por ejemplo, si alguien utiliza Pixton, Pixton no es ni se los está proporcionando la prepa en línea, ni tampoco tienen ustedes membresía. Cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos en Office, pues desde que tú compras tu computador, derechos de usar los programas de Office. Pero la cuestión aquí es que pues, si utilizas Pixton o algún servicio, algún recurso del cual no se está pagando la membresía, aquí no por ética académica, sino más bien por respeto a los derechos de autor, de la autoría intelectual de llamémosle los dueños o a quien le pertenezcan estas plataformas. Ahí lo ideal sería que si estás utilizando Pixton, bueno, entonces, referencio Pixton. Si estás, utilizando Witty Comics, pues, bueno, referencio, este, sobre todo porque estamos haciendo uso de plataformas de las que no tenemos los derechos de autor. Ahí sí creo que, pues, pero ahí sí ya depende también del compromiso ético de cada quien. Y bueno, ya para cerrar, antes de que número uno, que el enlace sea público, que funcione al momento de compartirse, que no esté roto, o sea, que no le falte alguna parte del enlace, o como ahorita que ustedes luego se dieron cuenta, no, ya no acepta más respuestas el formulario, ¿no? Este tipo de detalles, por favor, chequenlo antes de enviar. Repito, todos estos puntos, los incisos de la A a la D, son recomendaciones para el desarrollo de la historieta. No son preguntas que se tengan que contestar o que me tengan que hacer llegar. Me ha tocado casos que me hacen llegar estos documentos de Word o PDFs aparte con las respuestas a estas preguntas. O una carpeta donde viene por un lado la historieta y por otro lado donde vienen las respuestas a estas preguntas. No es en lo absoluto necesario. Yo nada más sugeriría que se enfoquen aquí a argumentar
¿Por qué razón clasifican en fondo y forma y por qué razón pues los ordenan del 1 al 30? ¿Vale? Sean muy cuidadosos y muy cuidadosas al momento de elaborar esta actividad. No es difícil. A mí honestamente, como persona, complicaría hacer las imágenes, ¿no? Pero como tal, esta parte no es muy compleja. Por favor, revísenla, no vaya a ser que por algún fallo o algo no logren o no alcancen tener el puntaje, vaya, el puntaje más alto que pudieran obtener, ¿vale? En estos días que han transcurrido de la semana de integración, pues me han preguntado, me han externado algunas dudas relacionadas con el desarrollo de la historieta, principalmente, como ya les había mencionado, las referentes al uso de Pixton y también por medio del mensajero me, me estuvieron haciendo llegar sus inquietudes con respecto a algunos elementos técnicos relacionados pues con el desarrollo del cómico, de la historieta como tal. Aquí en la semana 4 tenemos dos estos recursos que no podemos obviar, no podemos dejar de revisar. El que vimos hace unos momentos sobre cómo usar Pixton y también el de para saber más cómo hacer una historieta. Técnicos, es decir, los del formato. Hay una parte en los elementos gráficos que ustedes pueden revisarlos aquí en este tutorial que tenemos dentro del mismo recurso y que pues va a ser de mucha utilidad para comprender todos estos elementos que acompañan al desarrollo de una historieta. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, Después de una breve introducción, pues vamos a ver que nos va a ir proporcionando algunos ejemplos para ayudarnos con esta parte del elemento creativo. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica presentes con ciertos días es algo muy importante. Una de las peculiaridades de los gráficos que se emplean para dar respaldo a la consecución o al desarrollo de la trama, pues es el empleo de las onomatopeyas. Si bien obviamente están los cuadros de texto, están los pasillos, están los globos de diálogo, también es importante que los elementos eh, elementos sonoros como interjecciones, expresiones, golpes, ruidos y demás, también se representan mediante una licencia, en este caso gráfica, pues para representar determinados momentos resaltados o destacados del desarrollo de la trama. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos.
El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño, o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos Y para la elaboración del guión, que les estaba mencionando que muchas veces esta parte pues genera también un poco de confusión y hasta cierto punto también un poco de ansiedad, porque cuando ustedes ven la segunda parte del proyecto integrador, hay algunos, no estoy diciendo que todos, que creen que esta parte, llamémosla orientativa, creen que forma parte de la misma actividad, como si estuviéramos hablando de algún tipo de cuestionario. Y la cuestión aquí es que estas preguntas, si ustedes ven aquí, la misma indicación nos lo dice, son preguntas de reflexión. Nos van a ayudar para reflexionar lo que queremos comunicar dentro de nuestra historieta. También no me ocurrió en este módulo, pero sí me lo han externado en algunos otros módulos y me preguntan, ¿no? Bueno, a veces ya para cerrar la semana me preguntan, ¿de qué va a tratar la historieta? Obviamente tú vas a definir de qué trata, pero pues obviamente tomando en cuenta el inciso A con lo que tú estás reflexionando, que ha sido para ti eh, el curso o el módulo, el curso, sí, el curso del módulo 4, pero además, obviamente, como siempre les he hecho hincapié, es importante resaltar pues hasta cierto punto presumir que ustedes han asimilado el vocabulario, los conceptos y los temas que pues se han estado revisando en este cuarto módulo. Y pues para este caso, obviamente, se espera ver mencionado en alguna parte o en algún elemento de la trama de su historieta, pues el uso de estos conceptos, ¿no? Ya sea, no sé, mencionar algunos de los pasos de los elementos del análisis literario, hablar de la ficción, hablar de los mundos posibles, fondo y forma, los géneros literarios, narración, dramática, lírica, mencionar o recuperar algún elemento lúdico, la parte existencialista o filosófica que vemos incluidos en en los contenidos que cada autor aborda en sus obras y obviamente pues viendo que se debe todo a esto, se debe a un contexto, ¿no? Tenemos un inciso D, que son puntos importantes que hay que cuidar al momento de estar elaborando la historieta. Obviamente, aun con esto, pudieran surgirnos algunas dudas, ¿no? Pero para esas dudas que pudieran quedar, todavía teniendo en cuenta estos incisos que forman parte del proyecto integrador, pues también hay ah, inquietudes o a lo mejor, ¿cómo decirlo? Aspectos que no se abordaron completamente dentro de de la narrativa al momento de elaborar un guión, ¿vale? Para este hueco, para esta parte, si es que ha generado dudas, está este otro, una parte más relacionada con el fondo que con la forma de nuestra historieta. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes acompañada o no de texto que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia.
La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Y obviamente en este caso necesitamos nuestra plataforma o algún programa para digitalizarla. Y bueno, aquí tenemos que ambos tutoriales abordan esta parte de mencionar, darnos una pequeña introducción de qué es y cómo está compuesta la, la historieta, ¿no? Tanto como no sé cómo llamarlo, si un híbrido o la evolución de un subgénero de la narrativa que mezcla elementos, obviamente, de otras artes, en este caso las artes visuales, pues para complementar la, la historia que se pretende contar o narrar, ¿vale? Y dice aquí que aparece en el uso del globo en el siglo XVIII en Inglaterra para combinar, ¿no? Obviamente los diálogos con la estructura de el formato de la imagen, ¿no? Como captura del momento o en el cual, o la armonización del momento en el cual se desarrolla el diálogo o el texto, acompañado del instante o una instantánea del tiempo capturado por esa frase. Es decir, en la historieta no vemos la evolución plano por plano del contenido, como lo veremos tal vez en un video, sino que es más bien una consecución de instantes o de momentos en torno a los cuales se desarrolla o se comenta, se da el, el diálogo, ¿no? Entonces, vemos aquí que son parte del género narrativo y es la estructura que hace unos instantes mencionaba que tienen las viñetas, pues son precisamente para dar ese efecto de consecución de
Ahí, a ver, aquí. Este formato permite la fluidez del, de cada una de las viñetas o cada uno de los cuadros para permitir intuir o dar secuencia a a este desarrollo de causa-efecto que se va dando entre viñeta y viñeta y entonces así poder estructurar la historia como tal. Obviamente que al ser un elemento del género narrativo, pues una historieta cuenta con partes de, del elemento, con elementos más bien del género narrativo. Tenemos obviamente tiempos, hay una temporalidad interna de de la historia, hay la duración del suceso que se está narrando, tenemos espacios, en este caso, pues los escenarios donde eh, se estarían llevando a cabo los acontecimientos. No sé, por ejemplo, si alguien está pensando en desarrollar una historieta en donde tal vez estás comentándole sobre tu curso a algún compañero o compañera de trabajo, bueno, entonces el escenario obviamente tendrá que ser el lugar pues donde trabajan. O tal vez pueda ser a lo mejor una cena familiar en donde estás contando, compartiendo con tu familia, tus familiares, cómo ha sido tu curso del módulo 4. Obviamente también hay personajes principales, hay personajes secundarios, y estos son los que eh, dentro de tu guión, ¿no? Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta al momento de sentarnos, de dedicarle el tiempo para el desarrollo del proyecto? Pues obviamente enfocarnos cuál va a ser el tema. A lo mejor quiero hablar de la impresión que me ha generado el, no sé, conocer el tipo de lenguaje que emplea Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces ya tengo yo mis personajes, tal vez soy yo mismo, yo en primera persona, ¿no? Como estudiante del módulo 4 soy yo soy el personaje principal, eh, y pues por consecuencia voy a ser un narrador eh, intradiegético, omnisciente, pues porque yo mismo soy quien está contando la, la historia, o lo que quiero comunicar dentro de la historieta. Y debo tener en cuenta los, eh, las interacciones que van a tener los personajes para así, obviamente, distribuir estos mismos personajes dentro de las viñetas y poderles ir asignando los diálogos que yo ya tengo escritos en mi guión. Y obviamente, bueno, aquí tenemos algunas definiciones de los aspectos gráficos de la historieta. Tenemos la viñeta. La viñeta es cada una de estas partes, cada uno de los cuadros. Tenemos los globos de diálogo. Tenemos la cartela o el cartucho, que es el bocadillo o cuadro de diálogo, que por lo general general, no siempre, se encuentra al inicio de nuestra historieta. Tenemos las onomatopeyas, que prácticamente tienen un recurso
en, en YouTube para esta parte, ¿no? Generalmente podríamos resumirlos que son los sonidos, ya sea de golpes, sean ruidos, pero también podemos incluir expresiones e interjecciones, ¿vale? Hay que pensar muy bien en el tipo de letra que vamos a estar empleando, recordando que tanto aquí como en el uso de las normas de etiqueta, por convención social y generalismo, se eh, emplean las letras mayúsculas como si estuviéramos hablando en voz alta o incluso como si nos encontráramos diciendo palabras altisonantes. Y como esto implica un efecto de volumen, vamos a ver también que las onomatopeyas se van a escribir con mayúsculas, porque, repito, representan ruidos, golpes, interjecciones y expresiones exclamativas. ¿Vale? No olviden incluir en su, bueno, omitimos esta parte porque esta es una actividad que se trabajó en pandemia con el material de la SEP, pero aquí vamos a ver el, algunos elementos o algunas recomendaciones que podríamos tener nosotros para el desarrollo de nuestra historieta o de su historieta. Hay que pensar obviamente en un título. Por cuestiones de tiempo creo que nos vamos a restringir a aproximadamente 6 viñetas. Deben de verse presentes en su historieta globos de diálogo y de pensamiento. También estos cuadros de texto. Obviamente es indispensable que haya por lo menos una onomatopeya, alternar los diferentes tipos de letra para expresar emociones, sobre todo cuando estamos usando palabras, sean de gritos o expresiones cargadas de emoción. Y obviamente esto va de la mano con el uso de los signos de puntuación. Y un elemento importante que debemos de cuidar tanto en este como en todos los trabajos que entregamos en la prepa en línea CEP y que tienen varios recursos en la caja de herramientas asociados a esto, pues es el uso de una ortografía adecuada para esta actividad y en todas, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí con las dudas que estuvieron haciendo llegar por medio del mensajero, que reitero, en su mayor parte fluctuaban en lo relacionado a el Pixton, que muchos se espantan cuando ya, sí, yo entiendo que puede ser frustrante, ¿no? Que tenemos ya hemos avanzado en nuestras imágenes, nuestros dibujos, y de pronto nos van a pedir un cobro, ¿no? Bueno, ahí tienen la solución. Y relacionado con los elementos gráficos o visuales, aquí tienen pues esta infografía que también ya les había compartido en el foro de novedades y pues estas últimas indicaciones para, pues, para optimizar el trabajo, ¿no? Aquí táchenle aquí un mínimo de 6, obviamente el ideal serían las 10, pero no se sientan presionados por esto, sino que concéntrense en que al menos esas 6 viñetas incluyan todas estas características. Y bueno, pues de mi parte es todo. Agradezco mucho su asistencia a esta sesión o a esta videograbación y nos estaremos viendo el día viernes también a esta misma hora y en estos mismos datos de contacto. Hasta la próxima y que tengan una excelente semana de integración.